Escucha Ágora al aire. Un programa realizado entre Ágora, Laboratorio Político y Comunicando Belén. Síguenos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Bienvenidos a un episodio más de Ágora al aire, producción de Comunicando Belén y Ágora Laboratorio Político. Bueno, el día de hoy tenemos un súper mega invitado, estoy súper emocionada de tenerlo aquí hoy. Preséntate, mi querido invitado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Valentín Torres, soy un chico actualmente no binario, activista por la población VIH positiva y en general por la población LGTBIQ+, y he sido pues caminante de otras luchas también y de otras reivindicaciones de derechos. Bueno, vale, te tengo una súper pregunta. ¿Tú cómo entraste a ese camino de la comunidad? ¿Cómo te diste cuenta que eras no binaria? ¿Cómo llegaste como a saber de todo esto? ¿En qué momento dijiste, no, yo me identifico como no binaria, este soy, y así quiero que me acepten? Bueno, puedo decir que desde muy pequeño, por allá tipo 2004, como con 9 años, había un niño que tenía una hermanita artista, bailarina, coreógrafa, estudiante de teatro en la de Antioquia, y que era como mi mayor admiración en todo, y entonces yo estaba con ella en sus entrenes, en sus ensayos, o sea, desbordado, impactado con esos movimientos, con lo que lograban con sus cuerpos, la transmisión y la forma en que conectaban con sus audiencias al bailar. Ese fue como mi primera conexión, y también debo decirlo, ser muy franco, Pasión de Gavilanes 2004, esos cuerpos frondosos, trabajados, súper definidos, generaron mella en ese niño de 9 años y empezaron ahí como a darse unos choques mentales frente a ese niño que tenía que gustarle a las niñas, y que además ya le gusta, ya me habían puesto novia en el jardín, ya había tenido como, cierto, como eso ingenuo que le ponen a uno de pequeño, pero que sí, igual a uno le va generando pues también como personalidad y como elecciones que pueden ser del todo no necesariamente libres, sino como van siendo moldeadas por tu familia y por los círculos donde te das. ¿Cómo llegaste tú a decir, pues entendemos que la comunidad es demasiado grande? ¿Cómo tú supiste que el no binario era como en el lugar donde tú encajabas? Ok, bueno, sí, precisamente hablar de población LGTBI hoy implica como pensarse un poquito más el término de comunidad, por ejemplo, porque no hemos sido precisamente estas poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, etcétera, queers, no hemos sido siempre ni han surgido al mismo tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, las mujeres lesbianas o esos movimientos, que algo me inspiró muchísimo a mí, fue mi primera marcha en 2017, ya había pasado pues como por otras reivindicaciones de derechos, el derecho a la educación, otro tipo pues como de organizaciones sociales, en las que precisamente me había sentido muy inspirado por otras personas diversas y digamos que llegó a la reflexión de no binaria no como un ultimado, un acabado final, sino que en la definición de no binaria entiendo que puedo explorar esa feminidad que esta sociedad no ha permitido que como hombres también afloremos y digamos convivamos con ella sin necesidad de estar enmarcados como hombres siempre o como mujeres o como que ya somos trans del todo, entonces quedamos en esa categoría, sino que la posición no binaria o la categoría no binaria o el reconocimiento identitario como no binaria implica algo más profundo en todas estas reflexiones sobre la identidad sexual y la orientación sexual y expresión de género, y es que es un tránsito constante, tránsito constante que se amolde a tu digamos realidad concreta presente, en la que tú entiendas por qué la asumes y por qué ves en ella la capacidad de reconocerte a ti mismo. Entonces yo me paro en la postura de que era un chico que se veía bisexual ya cuando asumió el gusto por los hombres, pero luego empezó a darse una disruptiva cuando vi que no era como solamente una atracción hacia hombres o mujeres como tal, sino que habían otras personas, porque incluso eso era algo un poco lo que yo había analizado, que la imposición social se creó efectivamente un gusto, una atracción hacia las mujeres,
pero que también de mi trasegar y mi propio camino pude indagar que no eran tanto el género ni el órgano reproductor que esa persona cargaba o había tenido o ya había transformado, sino que tenía que ver con la personalidad y con más cuestiones del ser de esa persona las que me atraían. Una persona cuidadora, amorosa, que tiene todos esos elementos, se parecía más como a esa figura materna, a esa figura de mi hermana, que eran las mujeres que yo he admirado toda la vida de mi hogar y que me han formado y me han dado pues como lo que soy hoy. Veía esas cualidades, entonces me di cuenta que eso lo podía encontrar en hombres trans, en mujeres trans, en personas que de pronto también se definen desde la no binariedad. Entonces ahí entendí que mi sexualidad no podía ser bisexual si yo era no binaria, porque sería una contradicción en sí mismo, porque también la bisexualidad es como una definición de otra época donde no se planteaba pues como eso. Entonces ya cuando yo como en mi criterio dije, venga, que es que no es un tema del género de la persona, no es un tema de su orientación, sino es un tema de cualidades en su personalidad y en su forma de ser las que me atraen a mí o de cualquier ser humano en general. Entonces ahí dije yo, más bien me estoy empezando a identificar como un no binario que, siendo real con mis gustos, con mi mente, con mi corazón, también sería un hombre o una persona no binaria, pansexual. Para las personas que no somos como de la comunidad y no tenemos tan claro qué es la palabra, bueno, lo que conllevan, que ya lo explicaste, que es no binario, más o menos en tus palabras o en palabras más coloquiales, ¿cómo podríamos definir eso? Y también entramos al tema de cómo se utiliza ese lenguaje inclusivo para este tipo de personas que se debería de utilizar con ustedes. ¿Cómo podríamos como definir los dos? ¿Cómo nos impacta a nosotros, digamos, a la sociedad, de llamarlos de una palabra en específico diferente a la que ya nos vienen acostumbrando? O sea, ¿cómo viene esa inclusión aparte de definir qué es el no binario? Sí, bueno, muy importante esa pregunta porque nos da también cabida a que podamos un poco hablar de esas siglas que hoy están un poquito más grandes. Claro. Y que hasta un profesor de forma pues como jocosa, pero hay también un poco pues como polémica, decía la comunidad abecedario, y esto generaba mellas en mí y en nuestros compañeros, porque estábamos explorando todo esto de una forma muy respetuosa, porque nos estábamos buscando nosotros mismos nuestra identidad, y creíamos que era como una reducción de pronto y como una forma de pronto de quitarle seriedad al asunto y de volverlo pues como un tema como un tema de me dio la gana, es moda, estoy siguiendo una influencia, estoy siguiendo un montón de gente que lo está haciendo, y si ellos pueden, yo también. No, en mi caso yo digo, bueno, empecé a darme cuenta que las siglas LGBTIQ+, en otros países son LGBTIQAQ, no sé qué más, porque implican otras personas asexuales. Se supone que esta sigla de diversidades resume el espectro de la identidad, de la expresión de género y de la orientación sexual. Entonces son 3 espectros distintos que se tratan de recoger en una población para, digamos, lograr reivindicaciones de derechos. En ese sentido, como han nacido nuevas comunidades o como han venido también, digamos, en la exploración de nosotros como sujetos políticos, ha venido más entendimiento de lo que significa ser una persona queer y una persona no binaria, que podríamos hablar. La persona no binaria habla un tema desde la identidad y desde la expresión de género. Okay. Entonces, la no binariedad es como, en mi caso, por ejemplo, yo la asumí así, es porque a mí el verme como un hombre cis, pues que además me confunden mucho, los mismos grupos diversos no creían que yo era, por ejemplo, de la población, o creían, por ejemplo, en las primeras marchas a las que yo asistía, que yo era un heterosexual que apoyaba la causa. Esas cosas, por ejemplo, a mí me cuestionaban mucho y me hacían repensar que es que efectivamente esa feminidad o esas partes de mí que yo efectivamente quería explorar no se podían lograr sin entender qué pasaba como en esa caracterización, en ese reconocimiento social, a partir de ser ese hombre cis, que siempre fue un hombre cis y que hasta cierto momento de la vida, casi que llegando a la universidad, se suponía heterosexual, porque fue en mi proceso personal una autocensura de mi orientación sexual. Hasta los casi 18 años yo me autocensuraba: no me gustan los hombres, los hombres somos cochinos, los hombres somos asquerosos, los hombres somos... O sea, me paraba en una posición de las mujeres son delicadas, las mujeres son... sí, o sea, era como, no, Valentín, no, los hombres, tú tienes que buscar algo diferente a lo que ya somos nosotros.
Entonces era como me autocensuraba completamente todo el tiempo en la orientación. Cuando entonces, te digo, se dio la liberación en la orientación, empezaron otras escalitas, como en esa parte de ser de la población LGTBI, y es autodescubrir mi identidad y mi expresión de género, a partir también de ya tener claro que la orientación efectivamente me gustaban y me gustaban desde muy niño, y no sé si mi hermana pronto lo tuvo siempre claro, pero fue traumático para ella, que fue la primera a la que le conté, Claro. Hermani, estuve en Bogotá y le dije, ella vivía allá hace muchos años, y Hermani, tengo una pareja, y entonces se quedó como, ay, ¿y qué tal la chica? ¿Cómo se llama? No sé qué. Y yo, Hermani, es un chico. Y se quedó como, ¿qué? Espere, como no escuché bien. ¿Sí es en serio? Yo, sí, Hermani, es un chico, estudia arquitectura, es de mi universidad, de la Universidad Nacional, no sé qué, estamos saliendo, y porque él me había acabado de hablar, entonces yo colgué, te quiero mucho, no sé qué, pam, pam. Entonces, obvio, empezó la pregunta y empezó. Mi hermana colapsó, mi hermana como que no las creía, estaba en una posición de que de pronto era moda, que de pronto era influencia. Mi hermana es una psicóloga, en ese momento estaba terminando su carrera, y entonces ella como psicóloga, de pronto también la psicología ha sido una de las disciplinas que ha tenido mucho que ver, digamos, con el mantenimiento y la, digamos, ha tenido mucho que ver con que se mantenga en la sociedad una estructura de pensamiento acerca de que no vestirse tal cual como uno nació en el género que se le asignó al nacer es una enfermedad, es una bipolaridad, es un trastorno de la doble personalidad. Es, digamos, desde la psicología se han dado mucho las caracterizaciones que nos han llamado enfermos o que nos han querido, digamos, reajustar, que nos han querido convertir, porque digamos aquí entra un poco el tema de la ley inconvertibles, y es que también ahí es una lucha contra unas disciplinas de la academia y del conocimiento que dentro de ellas mismas tienen teóricos que han venido como compitiendo por derribar esos instalados, esos paradigmas, porque se vuelven paradigmas instalados de que esto es una enfermedad, de que esto es un trastorno y de que todo esto hay que corregirlo y eso es terapia y eso cambia porque cambia. Y ya hoy día con otros teóricos se ha podido dar esa lucha, y gracias a muchos esfuerzos de muchas organizaciones y de muchas personas, hoy la OMS sacó de su lista de enfermedades, por ejemplo, la transexualidad, el transgenerismo, sacó también otros temas que tenían que ver. La homosexualidad incluso en Colombia fue un delito hasta los años 80, en esos años fue el nacimiento de los grandes movimientos en Colombia, con el liderazgo de Manuel Belandia y León Zuleta de acá de Medellín, Manuel Belandia de Bogotá. Estos dos personajes fueron los primeros como que en un grupo decidieron empezar a coger un junio y decir, venga, vamos a marchar, venga, vamos a pelear por nuestros derechos, y al inicio eran muy poquitas personas, pero entonces se fueron reuniendo, fue la excusa para poderse dar cuenta. En los mismos años fue el primer caso del VIH en Colombia, y también esto generó un impacto negativo a la comunidad y a la población. En ese entonces sí se hacían llamar más como comunidad, y el impacto fue que ya estaban empezando a ganar un terreno social, un terreno político de reconocimiento, y con la llegada de este fenómeno que ni siquiera entendíamos muy bien qué era, cómo se comía, de qué se trataba, lo que se generó fue como desde otras orillas, desde otras orillas como más ortodoxas, se generó un pensamiento de es que eso es porque es un castigo divino, y es un castigo divino que está relacionado con no seguir las reglas y los mandamientos. Es una visión de pronto de la religión que no es como la de todos, porque hay maricas, y lo tengo que decir acá, hay maricas muy creyentes que han también labrado camino para que hoy día el Papa actual diga, venga, aquí ya nos han dado lecciones de cátedra de que no es una enfermedad, de que no es esto, y de que nuestra iglesia ha perdido digamos, valor moral y también de audiencia, porque se ha ceñido a discursos de hace 1000 años que incluso eran rotos por la misma iglesia hace 1000 años, e incluso por pederastas y personas que no siguen la fe realmente con vocación y disciplina, sino que la utilizan y se han aprovechado de ella para también tener estatus y, digamos, posición en la sociedad. Vale, ¿qué fue ese evento que tú dices boom y que tú dices parce? Este es el evento que yo digo me ayudó y me inspiró para luchar por los derechos humanos, por los derechos de la comunidad en específico,
y por los derechos de las personas VIH positivas, que es como un tema muy, a mí me parece muy interesante, que tú decías que eras activista de este tipo de personas que muchas veces nosotros como seres humanos los tachamos por enfermos y que ay, qué miedo tocarlos o algo así. Como que fue ese momento que tú dijiste, de verdad, este es el momento que me abrió los ojos y tengo que ayudar y luchar por estas personas. Bueno, hubo un caso muy emblemático de Medellín. Yo estaba en 11, por esa época King también estaba en 11, en 10º 11 más o menos estábamos ambos, y eso fue un nacional, eso fue polémica nacional, fue una semana, casi 2 semanas en el prime time de las noticias, porque la polémica se sucedió 2 semanas seguidas, y incluso después vinieron unos avances y unas sentencias de la Corte Constitucional. El caso de King es un caso muy conocido porque ella estaba en un proceso de transición en su colegio del INEM y le prohibían que fuera de falda, le prohibían esos temas con el uniforme. Yo todavía en esa época también estaba muy ceñido como por las mismas, el manual de convivencia, que es que tiene que ser así, así, XXZY, y usted no puede ponerse esa prenda, usted tiene que entrar a este baño. Entonces la primera lucha de Kim, que fue una victoria constitucional, implicó que de ahí en adelante también en los colegios empezaran públicos y privados a tener conversaciones muy serias respecto al daño que se puede hacer sobre una persona cuando queremos que todos se encajen en el mismo molde del uniforme, en el mismo molde comportamental, en el mismo molde como de actitudinal de comportamiento también, pues. Entonces yo dije, ese caso a mí me impactó muchísimo. Ella ganó ante la corte porque la rectoría de este colegio, pues es uno de los colegios más emblemáticos públicos de Medellín. Bastante. Y que además es el más grande, pues en términos también de cantidad de estudiantes, creo que son alrededor de 11, 12 promociones de grado 11 las que se gradúan aquí cada año. Y esto implicó pues una transformación en mí, obviamente también el conocimiento y el paso por Bello, un municipio donde también viví muchos años, en el norte del Valle del Aburrá, y ahí había un movimiento como de unos peludos, unos punqueros, era como el conglomerado de un montón de rechazados sociales de diferentes subculturas que convergían. Entonces a mí me parecía increíble cómo convergía un punquero con una marica floripondia así de las ligadas y era como, venga, esto ¿qué está pasando aquí? Eso me generaba también mucha curiosidad y entonces me di cuenta que era como una resistencia en la que se encontraban diferentes excluidos. Entonces en esa resistencia que aún hoy continúa y se llama pues como el campamento por la defensa y la resignificación del territorio, debido a que en Bello los grupos y los combos armados también se encargan de, de normar y de corregir a las personas que no se vistan o se vean como supuestamente deben parecer según lo que se vea pues su criterio social. Esto me lo transformó mucho en la universidad ya, leyendo a Rita Segato, leyendo a Chimamanda, o sea, es toda una tradición, pero sobre todo del sur global, de escritores, escritoras, digamos que son chicanos, han vivido en varias culturas o han sido la combinación precisamente de varias culturas y han logrado también pasar como por diferentes vértices de esta población. Entonces, precisamente volviendo a los 80s, se da todo un tema con la comunidad latina en Estados Unidos, que ya venía después de Stonewall, venía de esto, y con la entrada del VIH-Sida, lo que pasa es que nadie sabía cómo asumirlo, ni siquiera la misma población, ni siquiera la población que hacía parte del activismo político, y empezó a generarse fue como un rechazo, como venga, no, eso no lo sabemos qué es, no podemos hablar de eso todavía, nos estamos muriendo, simplemente es la defensa de la vida, nos estamos muriendo, no sabemos por qué. Y digamos que antes de yo saber mi diagnóstico, que fue hace 3 años, ya larguitos, 3 años y 4 meses, para mí también fue muy impactante porque la verdad uno sí tenía como los conocimientos dentro del activismo que ya uno realizaba, que era un tema para toda la vida, que era un tema de salud delicado, pues en términos de que implica una responsabilidad con uno mismo, con el cuerpo, porque ya no es solamente, y con la sociedad, porque ya no es solamente como hay un momento de una calentura y qué rico, no, sino ya es un momento de venga, yo soy una persona más vulnerable, yo fui un niño que tuve epilepsia y afortunadamente he salido pues como muy resistente a todo
y bueno, el apoyo familiar de las dos mujeres que te digo, mi madre y mi hermana, fue crucial porque, digamos, yo ya me había independizado cuando recibí esta noticia, ya había pasado los del espectro de los 25 años hasta cuando uno tiene el derecho a la salud, pues como beneficiario de sus padres. Entonces yo estaba como en un vacío de la salud, en un vacío de pronto de la cercanía de mis familias, porque ya vivía independiente, pagando habitaciones, tratando pues como de, obviamente con la ayuda de ella siempre por los lados, pero me encontraba muy perdido. También pasé pues como por o sea, mi salud mental se deterioró, ya venía deteriorándose. Yo creo que el VIH en mi vida fue una consecuencia misma del deterioro de la salud, incluso puedo afirmarlo, es la consecuencia del deterioro de la salud mental en mucha de la población LGTBI de nuestra ciudad y de nuestro país, que con no poder obtener la terapia o digamos la ayuda, porque no siempre es ayuda profesional, es ayuda de un amigo que te escucha, es ayuda que te escucha sin juzgarte, sin prejuicios, todo esto llega también a un momento en el desespero, que como además las formas de socializar que tenemos dentro de la población hoy, algunas son per se más problemáticas porque pueden ser más peligrosas, pueden ocasionar más prácticas de peligro, y es por ejemplo el uso de plataformas digitales en las cuales se dan encuentros sexuales fortuitos donde no te conociste ni el nombre de la otra persona, pero tuviste relaciones, no sé qué, y bueno, el sexo, tenemos que decirlo aquí claramente, el sexo hace parte de la vida del ser humano, hace una parte fundamental. Y también es real que la educación sexual que yo recibí cuando estuve, y lastimosamente aún hoy, es una educación sexual muy limitada y muy orientada desde lo moralmente adecuado. Entonces lo moralmente adecuado hoy sigue siendo mostrar fotos que les hagan dar miedo a los chicos que no pueden tener sexo. Entonces fotos de una persona con VIH en estado ya SIDA, que es además una cuestión importantísima explicarla acá, y es que el virus de la inmunodeficiencia humana es el estado inicial. Es el estado inicial de la enfermedad, donde apenas el virus logró tocar tu parte inmune, tus linfocitos CD4, y empezó a expandirse. Inmediatamente tu cuerpo empieza en una lucha por defenderse de ese virus extraño, y lo que han logrado hoy tantos años de investigaciones y medicamentos es que tengamos gran cantidad y gigante cantidad de esquemas de tratamientos, entre los cuales unos se adecúan más a otros, porque todos tenemos organismos muy distintos, una historia clínica de vida muy diferente. Entonces el tratamiento que a ti te puede servir, a mí de pronto no me puede servir porque yo fui un niño epiléptico, o porque es cierto, tengo unos condicionantes diferentes a los de otra persona. Por ejemplo, yo empecé con un medicamento que es el Efavirenz, y fue de los primeros medicamentos más efectivos y certeros que se creó para la población infectada, y que tenía que ver también con unas consecuencias secundarias en la salud mental también. Entonces ahí me di cuenta que ese medicamento, sumado a mi condición de salud mental, se estaba apoderando de mí todo el tema de la depresión, de la ansiedad, y bueno, también pasé pues como por unos temas que no había resuelto, un poco de abuso y también como con figuras más masculinas de mi hogar. Entonces también tuvo que ver con eso el entender que tenía que asumir esta lucha y esta causa que me pasaba por la piel de otra forma, no en el anonimato, no en el escondido, porque aún hoy eso sigue, hay que ser muy claro, sigue siendo un tema de discriminación en nuestro país. Aún hoy una chica de recepción del área de la salud, cuando ve tu diagnóstico, se puede decir como o ponerse el tapabocas o hacer un gesto de pronto que no tiene sentido. Entonces vemos todavía muchos vacíos, vemos falta de sensibilización incluso en los profesionales de la salud, pero también, y esto hay que decirlo, todo esto va de la mano con menos información, con menos educación sexual integral, con menos importancia de hablar temas como este, es que llegamos a que hoy todavía no podamos cumplir las metas de ONU-SIDA en cuanto a la cantidad de gente con tratamiento, en cuanto a la cantidad de gente que sabe su estado serológico, y en cuanto a la cantidad de personas que logran la meta del tratamiento. Hoy la meta del tratamiento es estar indetectable, igual intransmisible. Esto quiere decir que el medicamento, el TARP, el tratamiento antirretroviral que se toma, logra que tu cuerpo lleve, junto con la ayuda pues de este medicamento, lleve, y obviamente condiciones de vida más dignas, que tú empieces a tener, si no la tenías antes, un ritmo de vida deportiva, un ritmo de vida de alimentación saludable, un ritmo de vida que conjugue una calidad de vida.
Entonces, hoy se puede ser positivo, indetectable e intransmisible, se puede ser profesional, gran cantidad de profesionales positivos tenemos en nuestro país. Han nacido gran cantidad de fundaciones, Más que Tres Letras, Fundación Ancla, Fundación... cantidades de fundaciones que hoy trabajan por la población infectada de VIH. Y que otra cuestión que se creía que era solo de la población diversa o LGTBIQ+, es un mito que se está rompiendo con las cifras que tenemos de contagios hoy, y es que la composición de género en los infectados por VIH en nuestro país se está equiparando, cuando históricamente habíamos sido los hombres y la población diversa, o digamos poblaciones vulnerables como los trans, etcétera, o trabajadores sexuales específicamente, los que estaban liderando estas cifras. Hoy no, hoy las cifras están casi a la par, 50-50, hombres y mujeres y chicas y chicos trans. Entonces eso es un dato preocupante que esperamos con la creación pues como de este impulso de otras organizaciones. Actualmente hago parte de la red comunitaria en apoyo al VIH en Envigado, también en Itagüí se creó hace poquito, entonces estamos impulsando todo esto. La idea es que todo esto vaya hacia generar más educación sexual integral, que todo esto vaya a generar más conciencia en la misma población infectada hoy, que tanto hombres, mujeres, trans, sean o no de la población LGTBI, necesitan información. Necesitamos información, no solamente los contagiados, sino también quienes aún hoy ya tienen vida sexual activa y afortunadamente no les ha pasado nada. Pero las prácticas de hoy, las redes, la forma en que como sociedad usamos las redes, está logrando que, digamos, nos alejemos de las metas de UNOCIDA, que son que el 95% de la población sea indetectable e igual intransmisible de la población infectada, que el 95% de la población de todo un país sepa su estado serológico, se haya hecho una prueba al menos una vez en su vida o se la haga regularmente si tiene vida sexual activa, y que el 95% de la población, se me fue, espera, ahorita los dije los tres, el 95% infectado que tenga tratamiento, el 95% de la población en general que sepa su estado serológico y se haga las pruebas, y el 95% ahorita lo vi, se me fue, pero ahorita ahí quedó, yo sé que ahí quedó más atrásito, lo podemos volver a ver. Bueno, en concreto, tenemos que apostarle a esto, tenemos que apostarle a la visibilidad, porque yo, un joven que, pasó por una obesidad mórbida, estaba en 115 kilos, de hecho, Cami, que fue la que pues me invitó a este espacio, me conoció con 3 papadas, como con 4 llantas colgando, y hoy día pues claramente eso no es para nada lo que estamos viendo acá claro que en este no. programa, y que todo se puede revertir. Afortunadamente el cuerpo humano es una máquina de las más valiosas, de las que ni siquiera nuestro intelecto ha llegado a crear algo similar, que tiene lenguaje, que tiene corazón, que tiene sentimientos, emociones, y que conjugar todo eso hacia un propósito, que sea el propósito de una sociedad menos estigmatizante, una sociedad menos prejuiciosa, pueda encaminar a que también seamos una sociedad más saludable y más consciente de, de lo que nos comemos, no solamente alimentando el cuerpo, sino de lo que nos comemos también en el deporte, de todo lo que consumimos, de lo que consume nuestra mente y de lo que consume también nuestras emociones. Vale, en eso de que por lo menos el 95% de personas se hagan la serología y sepan, pues, si se hagan la prueba, me parece tan importante, porque en el colegio a uno que le dicen, ay, tú te haces una prueba, pero porque tú crees que te pasó un acontecimiento, entonces te la tienes que hacer. No, y en realidad los jóvenes no nos explican y nos dicen, venga, es que lo saludable y lo que se debe hacer normalmente es hacerte una prueba cada 6 meses o una vez al año por lo menos, que aunque sí es un tema muy complicado con las EPS, porque yo he tenido compañeros, amigos que me dicen, no, es que yo voy cada 6 meses y me vuelven a preguntar otra vez usted, ¿y por qué otra prueba si ya se la hizo? No, es que es algo de salud, que nos deberíamos hacer cada 6 meses y que por lo menos los colombianos y todo el mundo entero debería estar informado y decir, venga, yo siendo consciente, yo ya empecé mi vida sexual, aunque no la hayas empezado, porque uno nunca sabe que también algunas enfermedades se pueden contagiar desde la madre, me han comentado una que otra. Los métodos de contagio son transfusión de sangre, Okay. o inyección, compartir agujas, las personas que consumen sustancias. Psicoactivas. El de la madre al hijo, que Ujú. también puede ser previsible, y por eso hoy en el sistema de salud se obliga a que toda mujer embarazada que esté siendo atendida por el sistema de salud se haga la prueba de VIH, porque hay formas de lograr que hoy el bebé no
no reciba pues también como la herencia. Por cesárea, ¿cierto? Hay varias, pues, como varias cuestiones. La persona incluso debe estar en tratamiento, y si no lo estaba y si apenas se dieron cuenta, deben empezar como a mirar qué hacer para poder, con el tratamiento más adecuado, poder lograr que de pronto, ya si se da el caso y el bebé nace con el diagnóstico, claramente esto le va a perjudicar mucho más porque no se ha formado, y desde su formación desde bebé pues va a vivir con esto. Pero ya la ciencia, y esto tengo que aclararlo acá, y también pues un poco como fe de ratas o de cambio en mi perspectiva ideológica, el tener VIH me hizo ser más consciente de que el sistema de salud que tenemos hoy día en nuestro país es muchísimo, millones de kilómetros mucho mejor que lo que teníamos antes, que garantiza una cobertura que puede ser no la calidad necesariamente de la mano, pero garantiza una cobertura que hace que hoy, y ahí me acordé del 95 que me faltaba, que el 95% de los infectados estén recibiendo el tratamiento, que eso es diferente a que estén en la meta. Claro. Listo. Y entonces vuelvo a lo que estaba. La salud que tenemos en nuestro país, a pesar de todos los problemas que tiene, a pesar de todas las faltas de garantías en ciertos tratamientos específicos, no sé qué, en todo lo que es la cuenta de alto costo del Estado colombiano, gracias a lo que tenemos hoy, es que muchas de las personas que estamos viviendo y conviviendo con el VIH accedemos oportunamente a tratamientos, accedemos oportunamente, y eso te lo tengo que decir también. El hecho de tener VIH me hizo ser un demandante mucho mayor de la salud y darme cuenta que los colombianos no demandamos el sistema de salud, no lo utilizamos, preferimos no utilizarlo. A propósito de lo que me mencionabas de que solamente vamos a buscar el sistema de salud porque tenemos miedo de que nos haya pasado algo después de que tuvimos una situación de riesgo, es precisamente ahí donde uno se hace consciente también de que no todo está tan mal, de que no todo está pues como que todo vemos el vaso siempre medio vacío, y en la salud creo que se tiene que ver el vaso medio lleno, porque lo que se ha logrado en los últimos 20 años, 30 años con el sistema de salud ha sido demasiado garantista para las personas que tenemos enfermedades crónicas y que requieren de medicamentos de un alto costo y que requieren de una atención integral y que va desde psicología, psiquiatría, odontología, nutricionistas, que todo eso vaya conjugado, y darse cuenta uno después del VIH que efectivamente hay que demandar el sistema de salud, tenga o no se tenga cualquier enfermedad. Hay que tener una revisión periódica de cómo tengo los dientes, la boca, la piel, todo, que nos apareció un granito, que nos apareció algo raro, todo deberíamos estar conscientes de nuestro cuerpo. Yo creo que nuestra sociedad, al haber pasado tantos años de historia violenta y de conflicto armado, también hizo que nos descuidáramos nosotros mismos en nuestra esencia y en nuestra salud y en nuestro cuerpo. Entonces por eso también muchas mujeres, me pasó con una tía, no se dan cuenta a tiempo del cáncer de seno, por ejemplo. Entonces es una gran cantidad de elementos que tienen que ver con la salud que hoy se podrían prevenir y que no se logran todavía del todo, porque falta también, ese empujón social para que seamos más conscientes de muchas cosas y que no sigamos solamente levantándonos cada mañana sin preocuparnos de cosas que de verdad pueden ser también incluso somatizando en el cuerpo problemas de salud mental o problemas de emociones, porque también la enfermedad se expresa en el cuerpo cuando no resolvemos, y eso tengo que hacerlo también acá muy específico, sobre todo en los hombres, que se nos ha enseñado que no debemos llorar, que tenemos que ser fuertes, que los problemas no nos pueden avasallar, o que si tenemos algo con lo íntimo, que eso da pena, ocúltelo, eso no sé qué, ocúltelo. Y eso también ha generado que seamos precisamente los hombres los que más prácticas con alto riesgo sexuales y de otro tipo tengamos en la sociedad. Somos los que más ocasionamos los accidentes de tránsito, somos los que, ¿cierto? Entonces, pues como digo somos porque bueno, yo me considero no binaria, pero claramente mi parte de hombre es la que más se ha desarrollado toda la vida, y apenas es que estoy queriendo indagar y sacar así como con mucho esfuerzo, porque es difícil uno pasar de una forma de verse, de caminar, de pararse y que además fue moldeada y fue corregida, porque yo sí me regaba, entonces yo cantaba, y lo había dejado ahorita en punta y no lo terminé, yo cantaba ¿quién es ese hombre? y mi hermana no veía nada raro y mi mamá tampoco, entonces yo decía venga, aquí está pasando algo raro, ya cuando crecí, y que ellas no me dijeran o que prefirieran también, porque no era algo que había pasado por sus vidas o sus experiencias de vida, la diversidad o la orientación sexual diversa, ¿cierto? Estas cuestiones. Entonces fue como que todo fue un aprendizaje nuevo para toda la casa, para mi hermana, para mi mamá, y pues ni se diga para mi papá y mi hermano, que hoy día todavía no lo entienden y no han querido entenderlo tampoco del todo.
pues tampoco les importa entenderlo del todo. Entonces yo creo que es un caminar. Yo afortunadamente hoy me siento más libre, menos pesado, porque simplemente pude, bueno, primero expresar el tema de expresar el VIH y el tema de ser positivo en esta sociedad es una carga grandísima, porque tú no le cuentas. Tengo amigos que me lo han contado por primera vez a mí y que no lo sabe su mamá, ni su papá, ni su hermana, ni su pareja lo sabe. Ni su pareja lo sabe. Entonces es una cuestión que te pone contra la pared, porque entonces Obvio. soy un homicida, soy un asesino en serie, o soy, cierto, o sea, como que te hace ponerte en posiciones donde incluso en el momento en que sabes el diagnóstico, con una mala receptividad de la prueba o del diagnóstico de un profesional de la salud, puede ocasionar inmediatamente un suicidio. Peligrosísimo. Y peligrosísimo, no solamente en las personas con VIH positivo, sino también en la población diversa en general, porque se acude desde muy pequeños y mucho más ahora, se acude porque más, y eso hay que hablarlo también, cada vez más se están dando esas expresiones de género, orientaciones diversas desde edades mucho más tempranas, y esto hay que decirlo, esto no es solamente cuestión de que es que seamos una sociedad más libre, más avanzada en derechos, que sí, pero con ciertos detalles y aristas, sino también tiene que ver con claramente una sociedad que ha estado acostumbrada a sexualizar a los menores desde muy temprana edad. Entonces las chicas y las mamás hoy ven una niña de 5, 6, 7 años bailando y cantando canciones que obviamente no entienden lo que dicen, o algunas ya lo pueden entender, y que eso también es grave, porque entonces la Claro. ingenuidad de la niñez y de la infancia donde queda, y es por eso hoy que nuestra ciudad está cargando el lastre de la explotación sexual comercial de niños con tanta fuerza y con tanto atropello y como con tanta incomprensión. Entonces yo creo que nos toca avanzar en temas pedagógicos, no solamente con la población VIH, no solamente con la positiva, no solamente con la población LGTBIQ+, sino con la población en general, a respetar primero las infancias, a respetar los ciclos de vida, a que no todo el mundo tiene por qué, digamos, pasar por lo que ya pasó todo el mundo, o sea, esa cuestión de la velocidad que hoy tenemos gracias a las redes digitales, gracias a todo este mundo virtual, no puede ser tampoco la excusa y adrede. Entonces todos tenemos que ser entendidos desde muy pequeños de todo lo que pasa, y yo creo que ahí sí es un alto en el camino. Debemos pensar muy bien cómo están siendo formados nuestros niños y nuestros adolescentes, niñas. Valen, una pregunta que yo tengo curiosidad, y es, ¿cuáles son, que tú digas, las mayores dificultades de la comunidad y de las personas VIH positivas? O sea, nosotros como sociedad comprendemos muchas, digamos que yo comprendo más que todo la de las trans, que las han matado demasiado, que las personas trans son muy, digamos que han ocasionado, digamos, muchos homicidios, no por ellas, sino porque la gente no entiende y pues las han lastimosamente matado. O lo que sí, lo del rechazo, eso pues como que son las problemáticas que uno más ve como sociedad. Pero ustedes como comunidad y tú como persona VIH positiva, desde el interior de ustedes, ¿qué crees que es lo que más les ha dicho? Uy, no, esta es nuestra dificultad principal, que de verdad creo que nadie ha podido entender. Bueno, y ahí te respondo una pregunta que te dejé en punta ahorita, me disculpas que no te la respondí. Tranqui. Y es el hecho de cómo mencionar con respeto, cómo dirigirse a una persona no binaria o Sí. trans con respeto, y también tiene que ver con la pregunta que me acabas de hacer. Bueno, lo primero es que como esto es un transitar y como seres humanos tenemos siempre cambios, entonces lo más ideal es que siempre pues tú, pues como digamos, controviertas a la persona directamente y le preguntes cuál es su nombre identitario, pues no el de su cédula, ¿cierto? O porque suele pasar mucho ese tema con la salud, que ven una mujer con todo, literal ya sin ni siquiera aparato reproductor masculino, ya está con la cirugía del cambio de sexo, y aún así John Freddy Bustamante, Ay, no. y es como de adrede también, Claro. hay mucho odio. Yo creo que eso es algo que, una de las mayores problemáticas que tenemos como población, y es que tampoco se trata de imponer por imponer, no, se trata de, venga, comprendamos nosotros quiénes somos, para que también la sociedad comprenda de la forma más amorosa, porque es que nadie está obligado
digamos, a estar ya sabido de todo, ¿cierto? Nosotros mismos, dentro de la misma población, tenemos infinidades de discriminaciones, sobre todo con la población VIH positiva. Son por las aplicaciones de encuentros virtuales y digamos, casuales, y ponen como nada de plumas, nada de locas, las contagiadas están, o como ahora, que eso es peligroso también, ya hay una tendencia de personas que por esos medios buscan contagiarse de enfermedades. ¿Cómo O sea, así? que abiertamente están buscando contraer VIH, contraer sífilis, o sea, lo buscan. Quiero estar con alguien que me contagie. ¿Por qué? O sea, como a razón o... No, ¿a razón de qué? Yo estoy en shock, ¿a razón de qué? Ay, vale, es que lo que te digo de la salud mental es demasiado preocupante, vale. No solamente por las personas que efectivamente se quitan la vida, sino por las que continúan dañando a otras y dañándose a sí mismas. Entonces yo creo que es un tema que sí o sí tenemos que trabajar muchísimo y ponerle prevalencia en todo lo que se nos venga, porque va más rápido las redes, va más rápido el contacto casual. Ese va a 1000, ese va de una. Mientras estamos hablando aquí, no sabemos cuántas cantidades de encuentros están sucediendo aquí en este mismo sector de Belén. ¡Ay, no! Entonces a mí definitivamente la salud mental y ser empáticos. O sea, cómo cambiar la visión de pronto de odio, tratando de entender de pronto qué tiene esa persona, qué le hicieron a esa persona para que tenga también ese odio, esa carga sobre sí misma y sobre los demás que se ven diversos. Yo creo que hace falta un poco, inclusive en el debate político pasa mucho esto, y es que nos enfrentamos y entonces en las campañas decíamos, y yo lastimosamente también en el 2018 fui uno de esos, decíamos, no, es que mi tía la uribista, yo con ella no voy a volver a hablar. Eso no está bien. Claro. A mí eso no está bien. Tenemos que comprendernos en nuestras diferencias, respetarnos en nuestras diferencias, porque no es que entonces es paramilitar o que entonces es guerrillero. No, saquémonos eso también del imaginario colectivo, porque la polarización también nos lleva a comprendernos menos. Y eso es algo que ha cambiado también en mi posición y ideología política, que me veías hace, no sé, de pronto 7, 8 años, con un compañero en el que tuvimos problemas y yo pinté un Fidel Castro y él pintó un Kennedy encima, y después de ese suceso también lo puedo comprender mejor hoy, como que a la evolución que me dieron las circunstancias de la vida, el diagnóstico positivo de VIH y otras cuestiones, en que tenemos que desarmar la palabra y desarmar también, desarmarnos nosotros mismos. Estamos viviendo como con armaduras todo el tiempo, donde ni siquiera nosotros mismos nos permitimos comprendernos qué nos pasa por el cuerpo, qué nos pasa por la mente y qué nos pasa por el corazón. Valen, ¿qué consejo le darías? Yo digo que a toda la población, desde niños, jóvenes, adolescentes, a la hora que yo creo que es lo más difícil, digamos, de la comunidad, es cómo comunicárselo a sus familiares, amigos, tanto el VIH positivo como soy lesbiana, o soy gay, o soy bisexual, o soy, no sé, trans, quiero volverme una mujer trans, me siento de mujer. O sea, ¿cómo es ese consejo que tú dirías? Siento que esto es lo que te puede ayudar a tener una mejor comunicación de lo que tú eres como persona. Sí, yo creo que lo principal, lo primordial es recalcar aquí que nadie está obligado a revelar su estado serológico, Claro. que de hecho la ley lo protege en ese sentido, pero que esto también debe ir, pues, de la mano de una responsabilidad consigo mismos y con la sociedad. Yo digo que una de las cuestiones que puede servirnos para cambiar y transformar esta realidad, pues un poco hoy negativa, y donde tenemos que todavía tener estos informes donde se habla de 47 personas diversas asesinadas el año pasado, transfeminicidios, homicidios, feminicidios, ¿cierto? Todos estos temas, incluso en la misma población es muy fuerte el tema de, o sea, como el odio hacia las lesbianas, o sea, como hay un tema también muy fuerte de discriminación a las lesbianas, y sobre todo a las lesbianas que se ven en una identidad de género más masculina, o sea, como que se ve, y eso incluso desde el colegio pues también lo experimenté con otros compañeras, que yo me metía pues ahí como en la cucharada sin yo todavía entender que Claro. era mi misma causa. Entonces yo digo, con el tema del VIH ni con el tema de salir del closet, uno sale 2 veces del closet, con lo que... ¿2? Claro, en mi caso salí ya 2 veces del closet. ¿Contigo mismo? Y con 3, conmigo mismo,
con el tema de la orientación, la identidad y la expresión en la sociedad y con el tema del VIH. Es otro Ok. tema con el que se sale del closet, que no todo el mundo está obligado y que hay gente que logra vivir súper bien, cambiar, transformar su vida, ser indetectables, intransmisibles, ser responsables socialmente, sin tener que decirle a absolutamente nadie o condenárselo decidido pues como a la persona o a su psicólogo, a su terapeuta, pero no necesariamente son visibles con el tema. Yo digo, primero, pues explora hacia adentro, trata de ir a tu niñez, a tu infancia, a tu adolescencia, porque también yo creo que nuestra sociedad ha hecho cosas que tapando a la familia, al agresor, al padre, al padrastro, no se han dado cuenta que también hicieron un daño, pues como no en su orientación, no, hicieron un daño en su salud mental para siempre, y puede que esto no sea precisamente lo que le encamine su orientación sexual, como puede que sí, pero a lo que específicamente más daño le hace es que esa persona no logre tramitar sus preferencias sexuales, su identidad de género, su expresión y su personalidad misma. Que hay personas que todo el tiempo están buscando pertenecer a grupos y sentirse recogidos por alguna comunidad, por algún grupo, y en realidad lo que no han logrado es recogerse en a sí mismos y mirar por dentro que de pronto es lo que no está cuadrando por dentro, para que por fuera puedas tener como una vida más tranquila, una vida más armónica y una vida más consciente de ti misma o ti mismo o ti Bueno, misma. la pregunta favorita de este podcast y es, si tú tuvieras 5 minutos y fueras, o sea, que tú fueras presidente de la República durante 5 minutos, ¿qué harías? Bueno, esa pregunta clave del programa me parece muy tesa, porque además 5 minutos en lo público no son nada. No haces nada, claramente, no haces nada. Pero claramente, a pesar de todo, yo siento que las contradicciones del Estado colombiano, la sociedad colombiana, tienden a ser más positivas que negativas, porque son contradicciones que yo diría, listo, hay unos avances en materia de derechos constitucionales y también sociales, que a veces no se notan, pero sí están. Entonces yo lo primero que haría sería... primero, no estoy de acuerdo con ese reguero de partidos políticos. No estoy de acuerdo con ese reguero de partidos políticos y que cada personaje político sea su propio partido. Es que esto no se supone que es un tema programático. Entonces, primero que todo, me meto con esa reforma a los partidos y a los movimientos electorales, porque me parece un absurdo. Y como estudiante de ciencia política también, pues que estoy... ojalá muy pronto a terminar, a ser politólogo. No, el tema de partidos políticos, parce, se va, no tienen por qué haber partidos personalistas y estamos llenos de ellos. Hoy son los que más ganan elecciones, los tradicionales, porque siguen ahí con su personalidad jurídica. Esa sería una. La segunda tendría que ver con con nuestra cantidad exagerada de normas, y normas que se pisan unas a otras. Entonces, como de hacer una comisión, y esto es muy colombiano y muy, pues, comisión para la comisionada, de verdad. Sí, es muy colombiano. Pero bueno, haría una comisión que trate de sintetizar leyes, que trate de resolver conflictos. No sé, esta comisión tendría que tener a los magistrados de la corte, tendría que tener las personas más pro de nuestro país en ese sentido, que sinteticen esas normas. Que por favor, yo sé que la frase de Santander era que las armas nos habían dado la independencia y que las leyes nos iban a dar la libertad, pero estas leyes en exceso y sin conversar con las anteriores también está generando un desgobierno en muchas cosas, un despropósito. Ustedes son jueces a criterio propio tratando de resolver un montón de temas que yo creo que se les sale de las manos, se les va y terminan tomando decisiones contradictorias de un juez a otro en casos muy similares o hasta en casos iguales. Entonces yo creo que nuestro país tiene que dirimir ese problema de ese leguleyado tan bravo y de los partidos. La representación política no tiene que ser el personalismo, tiene que de verdad ser las ideas, y que sean las ideas tramitadas por una cantidad, creo en el pluralismo democrático, pero tampoco en 200 o 125 partidos políticos como llegamos a estar algún día. No, eso no hace parte de un buen sistema político. Eso creo que antes habla precisamente de todas las fracturas y de todas las heridas que tiene nuestro sistema político, nuestro Estado y nuestra sociedad. Bueno, mil gracias a nuestros oyentes por oír este
hermoso episodio. Mil gracias a Valen por aceptar la invitación, por venir a explicarnos, creo que un montón de cosas que varias personas no tenemos ni en cuenta ni sabríamos explicarle a nadie más. De verdad, digamos que nos enseñaste muchísimo en este episodio, bastante la verdad diría yo, y muchas gracias pues como por este episodio y por escuchar un episodio más de Ágora al aire. Somos Ágora, Laboratorio Político y el medio comunitario digital Comunicando Belén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo Todos los martes a las 7 de la noche en el Facebook Live de Comunicando Belén. y recuerda seguirnos en nuestro canal de Spotify como Ágora al aire.